Bueno, vamos a dar comienzo a la exposición del tema bioética y derecho penal. Esta es la introducción y empieza con reflexiones sobre el conocimiento. Es para mí importante, y desde el punto de vista afectivo también, señalar que acerca del conocimiento me ha alcanzado unas frases un amigo al que aprecio desde hace mucho tiempo. Este amigo dice sobre el conocimiento: el viaje por el conocimiento es permanente, inagotable e infinito. Está jalonado por diversas estaciones: la estación de la tradición, la de las costumbres, la de los dogmas, la de las ideologías y tantas otras. Si uno se detiene en una de ellas y ancla definitivamente, perderá el tren del conocimiento. Si además se enamora de su estación y solo se moviliza dentro de sus estrechos límites, caerá en el fanatismo. Se evaporará el sublime aroma de la duda, motor fundamental para que el conocimiento continúe, y habrá de adquirir la certeza del necio, pero además resignará la alegría y la fascinación de la revelación constante que brinda el conocimiento. Estas palabras y el contenido de las frases me vienen bien a mí, por empezar, porque me brinda la posibilidad, el tema que he elegido, me brinda la posibilidad de ampliar mis conocimientos en áreas en que la vida no me había hecho transitar. Y me sorprende las cosas que ahora voy a tratar de resumir relacionadas con el tema principal de mi exposición, con la bioética y el derecho penal. Y tengo que empezar diciendo qué entiendo yo por algunos conceptos esenciales. ¿Qué entiendo yo? Porque es mi óptica, o sea, no es una copia de lo que han dicho filósofos a través del tiempo. En primer lugar, ¿qué entiendo yo por ética? Ética, lo resumo, es el hecho de aprender a comportarse bien. Comportarse bien, elegir el bien y desechar el mal. Solamente eso, y tan importante. La ética sirve para nuestra convicción, para nuestra conciencia, para la conformidad de lo que pensamos y sobre todo de lo que vamos a hacer. Porque guiados por la ética, efectivamente trataremos de ser buenos y evitar el mal. Entonces la ética puede ser un concepto individual, pero se transforma en un concepto moral cuando las decisiones que el individuo toma y que le permiten resolver los dilemas éticos se trasladan al exterior. O sea, ya hay repercusión en el ámbito social. Para mí la ética es individual, la moral ya es social. La biología. La biología, como su nombre lo indica, es la ciencia del conocimiento de la vida. Nosotros nos vamos a referir, o yo me voy a referir, a la vida humana específicamente. Pero la biología trata los aspectos de la vida en general, de la vida de todos los seres que tienen su desarrollo y que pueden ser tanto animales como vegetales. ¿Qué significa bioética? Es la ética aplicada al conocimiento de la biología, a los conocimientos biológicos. Cosa muy importante, como luego trataré de señalarlo. También voy a emplear a lo largo de esta exposición, en algunos momentos, la palabra teoría. Y la teoría significa para mí la posibilidad de entender ciertas cosas y darles una ubicación de carácter científico. Y tiene importancia también señalar en este orden de conceptos generales qué se entiende por el mundo natural y qué se entiende por el mundo social.
cuando uno piensa espontáneamente en estos temas, cree que la naturaleza es una cosa objetiva y que depende de cada uno de los sujetos a los que se refiere y que no tiene incidencia el mundo social hasta esa altura. Pero en realidad tiene importancia. Vamos a ver luego que incluso en los comienzos de la vida ya aparece en algún momento de la existencia del ser en desarrollo la importancia de los aportes que hace la sociedad, ya sea a través de la madre, en su caso, a través de las sensaciones que el sujeto en desarrollo va recibiendo del mundo externo. Ciencia es también el hecho de que estos conocimientos tienen que estar engarzados en un orden para que puedan ser aprovechados y, en su caso, discutidos, para que el mundo avance, el mundo del conocimiento avance. Y por último, en estos conceptos generales, tengo que anotar práctica. Y cuando hablo de práctica, hablo de la aplicación efectiva de los conocimientos. Y me queda en la mente el hecho de, se refiere muchas veces en el ámbito de la experiencia de la actividad médica, la mala praxis. ¿Y qué significa la mala praxis? Significa que puede ser que un médico tenga conocimientos muy elevados sobre la ciencia y que no sepa emplearlos. O sea, la práctica es la labor del artesano. Entramos entonces en los temas de bioética vinculados a la actualidad. ¿Qué pasa en el mundo contemporáneo? Yo digo acá que hoy asistimos a un extraordinario desarrollo de la bioquímica, de la genética molecular y en general del saber sobre la vida. Es posible manipular los seres vivos y la materia que los compone, dando lugar a situaciones nuevas cargadas de consecuencias múltiples sobre la existencia del individuo y de la especie. A esta altura de los conocimientos técnicos se le ha agregado la reivindicación del análisis ético de las consecuencias que se hace, de lo que se hace, e incluso de la propia actividad en general. Por eso me parece importantísimo que analicemos nosotros, en primer lugar yo y después los que vean esta filmación y los que lean estos textos, es importante que reflexionemos sobre la cuestión ética. O sea, el mundo científico puede estar desarrollándose rápidamente, pero ahora vuelve el hombre, por necesidades obviamente, de cuestiones filosóficas fundamentalmente, a poner el acento en la ética, de manera de separar las actividades y las consecuencias que tienen un resultado ético favorable y aquellas que no lo tienen. Los límites de la libertad de investigación se ponen en duda por parte de estos pensadores que se refieren al tema. Pretenden crear conciencia, proponer objetivos, organizar las distintas comunidades y estar prevenidos en ética, de manera que los beneficios derivados del alcance de la biotecnología superen las posibilidades de los contratiempos o desgracias. Siempre va a estar en todos los temas que yo trate esta búsqueda del equilibrio entre lo que es bueno y lo que es malo, para insistir en lo bueno y desechar lo malo. También tengo que ir al derecho penal, adelantarme, y tener en cuenta que los delitos que se puedan cometer en base al uso de estas tecnologías modernas son delitos que pueden ser dolosos, culposos, omisivos o de comisión por omisión. Yo tengo que adelantar temas de derecho penal y decir que es muy problemático en esta materia analizar y definir el elemento subjetivo. ¿Cuándo hay dolo? Por dolo entiendo el conocimiento de las circunstancias del hecho y la voluntad de concretarlo.
Pero saber cuándo hay dolo en algunas circunstancias referidas al empleo de los métodos que acá voy a referir, no hacen tan sencillo saber si hay dolo y en su caso si hay dolo directo o dolo eventual. Me voy a referir después a algunas actividades, por ejemplo, de empresas farmacéuticas, y voy a también a dar cuenta o a recordar algunas cosas que han ocurrido donde algún producto se lanzó al mercado y se supo inmediatamente que ese producto producía efectos nocivos. La empresa farmacéutica lo retiró del mercado, avisó, pero en lugar de no insistir, lo mandó a un país subdesarrollado, donde también se produjeron los resultados adversos. Entonces, en el primer caso quizás no hubo dolo, porque la empresa puede haber incurrido en negligencia, en la ausencia de controles adecuados. Pero en el segundo caso ya hubo dolo, porque tenía no la intención de matar a la gente que consumiese ese medicamento, pero el plan económico contemplaba la posibilidad de que esto ocurriese. Concretamente, en ese caso, habría dolo eventual. ¿Qué trascendencia tiene en el derecho penal este tema de la bioética y los descubrimientos y las actividades que se están desarrollando? Como dije antes, los hechos podrían ser dolosos o podrían ser culposos. Culposos cuando se produce negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos, que acá es muy importante porque el derecho administrativo también tiene incidencia en este tema. Y también es difícil hacer la distinción entre los hechos culposos y los hechos que se producen ya no por imprudencia, por negligencia, etcétera, sino por circunstancias que no pudieron ser previstas. La previsibilidad es una de las características fundamentales de la culpa y consecuentemente puede haber casos en que si no hay previsibilidad no hay culpa. Pero otro fenómeno que se produce también en el mundo jurídico actual es la proliferación de imputación de delitos cometidos por omisión y concretamente delitos cometidos por comisión por omisión, a lo que se refiere el artículo 13 del Código Penal alemán. Por el momento dejo planteado este interrogante, luego lo voy a desarrollar. Pero antes de concluir el primer grupo de reflexiones de introducción, quiero decir que el derecho penal, cuando se ocupa de estos temas, cambia su forma de encarar lo que era tradicional, porque generalmente el derecho penal aparece y las normas penales aparecen cuando hay necesidad de que el Estado reaccione contra hechos que realmente preocupan porque producen resultados lesivos. Pero en el caso de la biotecnología de la que estoy hablando, es un ámbito actual que se rige por las reglas de la incertidumbre. O sea, no reglas, sino se rige por la incertidumbre, porque no se sabe exactamente qué es lo que puede ocurrir. El derecho penal se anticipa a resultados que no sabe si se van a producir o no. Con lo cual, aparece una circunstancia bastante compleja, que es un derecho penal que refleja el miedo a lo desconocido. Si yo tuviese que aconsejar respecto de esto, le diría al legislador argentino, obviamente, y los países que componen nuestra órbita cultural, que no acudan al derecho penal, que acudan más bien al derecho administrativo. El derecho administrativo en el sentido de dictar normas y establecer pautas de control para que los resultados adversos no se produzcan. Pero aparte, siempre queda la sensación de que si se insiste en el derecho penal y se anticipa a cosas que no se sabe si van a ocurrir, puede ser que también el derecho penal influya para que algunas de las investigaciones esenciales para el futuro de la humanidad no se produzcan. Con lo cual habría
realmente un derecho penal de carácter simbólico que al mismo tiempo está obstaculizando el progreso. Entonces hay un conflicto prácticamente permanente entre las líneas. Por un lado, la línea o la zona de la ética. Por otro lado, cuando empieza a actuar lo jurídico, a desarrollarse lo jurídico. Y en tercer lugar, si se traspasa ese límite y entra ya en el ámbito jurídico, también hay que saber cuál es la normativa que conviene aplicar. ¿Qué rama del derecho es la que se ocupa? Si el derecho administrativo, si el derecho civil y finalmente si es el derecho penal. Me detengo por último en esta introducción recordando el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, que es primordial a estos efectos. Ese artículo dice, en una de sus partes, dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto es esencial para la materia que estoy desarrollando, porque mientras las acciones no ofendan al orden público, no ofendan la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, las acciones son acciones privadas y están reservadas al ámbito interno de los sujetos. El Estado no puede intervenir. Este es el límite entre la ética y el derecho. Luego veremos si es el derecho penal el que tiene que intervenir o eventualmente es el derecho administrativo o también, en algunos casos, qué alcance tiene las disposiciones internacionales que la Argentina ha suscrito y contempla y además respeta. Con esto termino entonces la introducción.